La belleza de la naturaleza es infinita. Abrimos los ojos y empezamos a vivir en respeto, paz y armonía. Yo soy Liz y él es Oliver, y somos de familia por el mundo. Desde hace ya medio año, llegamos en nuestro velero, recorriendo el mundo. Ella es Lu y tiene 5 años, y él es nuestro hijo Atl y tiene 9 años. Familia por el mundo. Lu quería hacer un árbol. Yo también puedo ir de búho. No habíamos llegado a nuestro destino final, sin embargo quisimos hacer una pequeña paradita en este lado de la isla, en el cual, el agua que les platico, cristalina, no estaba helada, estaba rica, templada, y pues nos paramos a comer y a disfrutar, y eso les decía, tener un barco en verdad hace que no tengas límites. ¿Está rica el agua? Súper rica. Ya quiero ir, pero alguien tiene que cocinar ahorita, no es justo. No es justo, yo tengo que cocinar. No, ahorita ya me tiro al mar. Y es así como vamos a avanzar a nuestro destino final, para poder dormir. Y una de las cosas importantes de la navegación es que ya empiezas a elegir lugares tranquilos para poder dormir. Es decir, hay lugares o bahías que están protegidas y el movimiento del barco con el oleaje es poco. Pero en cambio, si hay olas, vas a dormir, pues se está moviendo el barco de un lado a otro. No hay como llegar a marinas y sobre todo en Grecia hay muchísimas muelles en el que es completamente gratis y puedes amarrar tu barco y descansar. Our next stop is Paleokastrica. It's in Corfu Island. It's on the northwest end of the island. Very nice place, and you can see the bay. There's a lot of rocks, so the town itself is a bit located above the bay. So we'll see if we can make it up there. So we were motoring with like 1500 RPMs. So it gives us the average speed of 5.5 knots with this boat. The engine is just consuming like 2.3 liters per hour, which is very low for this kind of 80 horsepower engine. Okay, need to get back. It's always a bit of walk here, and just switch off the autopilot and then check where's the entrance of the bay. So for sure I checked the map already inside, and now let's have a look. Okay, the direction is more or less correct.
navigation book said that the marina here is like more for fisher boats, so I suggest, or we're gonna look if we can anchor either up here or a bit in the east side of the bay. The depths are like between 3, 2.5, maybe here in the middle, or then here on the east end. That's another possibility. Just gonna scroll out a little bit so you have a clue where we are. That's Corfu, and we're quite in the northeast of Corfu. And if you see afterwards, this is gonna be our leg over to Italy, to Santa Maria di Leuca. So very exciting for that in the next days, but that's coming. The good thing is almost no boats. When we arrived in the bay, we were very surprised because there were absolutely no other boats, so we could dock our boat stern to the quay. Okay, that's the reason why the sailors, they should stay on the boat. Unbelievable. I'm gonna show you how it works. Profi. One, It's the pro. you get here, and then 1, 2, 3, and here. Complete safe. This is the That's pro. the way. I'm gonna show you how it works. Oh my god. Algo se ma- No, ¿Qué se cayó? Déjate como bebé. Como No bebé. manches, el este se Ya se cayó. rompió, papá ya lo tronó. Papá. Ándale. Tac, tac, tac. Lo mejor. Okay. Pero sí sudó, sí sudó. Oye, algo se rompió. Esta cosa se rompió, no manches. Esta cosa está molestando. De bebé Atl. ¿Por qué? Nada se puede hacer. Ah, no, como pueda. Ja. Mira, esa parte se cayó. Ah, sie? Ui, musst du ihm sofort raufgeben. Komm, schnell. Da. Y es así cuando llegamos a un nuevo lugar, pues si no es tarde, lo primero que hacemos es salir a descubrir, a caminar, a estirar las piernas y a descubrir nuevos paisajes y también algunos lugares culturales que cualquier lugar donde llegamos siempre los hay. Visitamos el monasterio de Paleokastritsa en Corfu, sobre una colina verde, sobre la playa. En el lado noroeste de Corfu se encuentra este monasterio que está dedicado a la Virgen María. Está construido en la cima y tiene una hermosísima vista a la isla y al mar. Este monasterio data de 1228 y los monjes todavía algunos monjes viven ahí. Dentro del monasterio funciona una prensa tradicional de aceite de oliva y en el camino hacia el monasterio pasa por un bosque de olivos que no te puedes perder. Es una combinación de olores, del ambiente mismo que ha formado los monjes ahí y que también puedes entrar al museo y puedes llevarte como souvenirs, bueno, algunas cosas que ellos producen en el monasterio. A ver, fuera las puertas. Esto me gusta mucho, es como de niño. Es de niño. Ese es de niño. Look, papi. Y la otra. trae una cruz. Wow. Y trae una cruz que te Oye, mamá, cruza. yo tengo metal. Oh my gosh. Por eso está muy costó bonito. 3 euros. Ya, vámonos. Ya de regreso pasamos por el café obligado y bueno, los niños un helado porque teníamos que dormir temprano para despertar y mañana disfrutar todo el día en la isla y lo aprovechamos yendo a la playa. ¿Qué tiene que hacer? Lucy tiene que recoger su cuarto, por eso no puede salir a jugar. Esto es la teoría. La práctica yo lo hago. Lu, tienes que poner todos los juguetes en las cajitas. Tienes 4 cajitas, nada más chiquititas. Ponlo todo adentro. Ya me cansé. Pero si no has hecho nada. Ya dijo, ¿de qué te cansaste? Pero me cansé y me hice
Que si yo la cogí en la tarde. Yeah, yeah. ¿Qué recogiste? Mañana. Esa es una mentira. Ahorita mismo. No, yo no voy a hacer nada. Si ella no me ayuda, Ya, papá siempre lo termina haciendo solo. sándwich. Yo también. Yo por eso ya con Lu ya sé. Lu, ayuda. Si quieres, ándale. Atli ya está jugando. Vamos a ver el cuarto de Atli, cómo lo hizo. Ah, mira, muy bien. Ahí más o menos le falta atender mejor. Pero ya le dije que Mejor muy que bien. sí. Hasta puso su muñequito. Bueno, vamos a ver. Sube esta. Squishy. Son squishy. Sí, sí, ahora. Bueno. The kids are sleeping. We are planning the trip over to Italy for tomorrow. And right now we are located here. And so it's quite a long leg. It's all over here to Santa Maria di Leuca. So I'm gonna make that line here. That's the course we're gonna take. Verify how much is 10 miles. Yeah, that's 10. So if we're gonna look, it's like 10, 20, 30, 40, 50, 60, yeah. Less than 60. 60 miles, around 60 miles, yeah. So the course we're gonna need to take 265. It's like 360 degrees now. And the direction we're gonna take is like 265 degrees. This To is the like, shortest? Yeah, that's the shortest distance, yeah. Okay. The reality, you don't do it like this, accept that. Sometimes, no. The reality is ghost. reality- A ver, what is your apps? The reality, Captain, we have Yeah, the different. reality is I go to Navionics Mhm. and then I don't have a membership, so I just do it the cheap way. Sometimes takes a bit of while. Okay, now I can use it. And zoom in a little bit. Mhm. And I make a manual course, so I'm just gonna put the first point here. Yeah, this is too close. No, it's okay. And then I'm gonna put my final destination, Santa Maria di Leuca. Okay, and then I'm gonna. It's the whole thing. 63 miles, even more exact than 63 you. miles, yeah, And you? and that's with the With 5. estimate speed of 6 knots, so it's 10.3 hours. So if we go 5 knots, yeah, 12 hours. The weather It's here big, we huh? use the Windy app, and that's tomorrow morning at 7. So it's gonna be we are I think here now from Corfu over to Italy. So we are around, let's say, between around 50 knots. Yeah, when you're gonna 17 knots. So just check how is it going when it's more late. Otra cosa importante que he aprendido es el viento, compañeros. El viento viene de esta dirección y nosotros vamos a estar así que la vela, el viento viene del lado oeste. The good thing in the morning is coming a bit more. Okay, the wind direction in the morning looks pretty much that it's coming the wind from the north. Ujú. And then in the afternoon, 9, 10, 12, 2 p.m., we're gonna switch a little bit to northwest. So, yeah, but I suggest that too, we should be already very close to Italy, so it won't affect us a lot. So now I change to the gusts. 8 o'clock we have gusts of 24 knots. So that's gonna be the maximum, I guess. So that's Pero still, eso es como racha de viento yeah. o es the average. No, it's the No, gusts. it's Now the- I'm on the gusts. Okay. We decide to leave tomorrow because when you go out a little bit and you move forward, you see that on Tuesday there it's building up a little low pressure area here around North Italy, and that one is gonna drifting sideways, and then on Wednesday it's gonna come down. So you see it goes more and more, and then Thursday is exactly over us. So yeah, the low one's always turning anti-clockwise, so that means it's not good here to sail for us.
So for this reason, we decided to move tomorrow over to Italy, and then we can use the wind that we're gonna get here to sail over to Crotone, what's gonna be the next leg. Por eso nos vamos a levantar temprano. ya Tomorrow, a 6 dormir. o'clock. Estoy bien cansada, con mucho sueño. A dormir para mañana, 7 de la mañana. Buenas noches.